muy buenos días para todos mientras se van conectando por allí. Vamos dándole gracias a Dios, ¿verdad? Por la oportunidad que nos da una vez más de compartir hoy nuestro día de consagración con todo en el corazón, dispuesto, pleno, entregado al Señor, agradeciéndole por todas las cosas maravillosas que Él hace y por cuanto siempre está allí, cuanto nos está llevando por el camino de la santidad y porque nos permite también compartirlo día a día con mucha fe, con mucha disposición. Yo pienso que la mejor manera de hacerlo siempre será que el Señor nos guía por el camino del bien, que el Señor nos da la certeza de que está allí, de que no nos deja solos, de que nos está acompañando, de que nos está dando luz, que nos está dando la fuerza que necesitamos para compartir. Un saludo especial a todos los padres, por ahí está el padre John también. Vamos a darle un saludo del Día del Buen Pastor a todos los sacerdotes, ¿verdad? A esos pastores que están allí siempre y que bueno, el Señor también les ha querido otorgar y entregarnos esta tarea para pastorear a su pueblo con amor y con el deseo más ardiente del corazón. Entonces, sin duda, pidámosle a nuestra Madre Santísima hoy, el día de nuestra consagración, por todos los pastores, por todos los sacerdotes que nos han estado allí también alentando, dándonos fuerzas, acompañándonos en el camino, haciendo las veces de acción extraordinaria sobre nuestra existencia y mostrándonos la misericordia continua del Señor en medio de nuestra vida. Vamos a pedir la asistencia del Espíritu Santo y la intercesión de María Santísima en este día, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Madre nuestra, hoy te pedimos en este día que nos des la sabiduría y el entendimiento para entender los misterios que tu Hijo Jesús nos ha querido revelar. Enséñanos a ir por el camino y la senda segura. Jesús, que es el buen pastor, nos lleva a recostar sobre pastos, sobre verdes praderas. Nos haga recostar y nos dé la tranquilidad y la paz que tanto necesitamos en estos momentos. Oh Señora nuestra, enséñanos siempre el camino del bien y danos día a día el amor que más necesitamos. Que tu dulce amparo, oh Madre Santísima, nos conceda gracia y bendición en cada momento de nuestra vida. A los pies de Jesús tú te quedaste y te hiciste la esclava del Señor. Bendita seas, oh Madre Santísima. Acompáñanos siempre, siempre en cada momento de nuestra vida y no nos dejes caer jamás. Bendita María, tu hermosura conquistó nuestro corazón. Bendita María, bendita María, te entregaste por amor, con un sí que todo cambió. Bendita María, bendita María, tu hermosura conquistó nuestro corazón. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Bueno, todos en algún momento nos hemos preguntado para dónde vamos, cuál es nuestra meta, cuáles son nuestros proyectos. Y yo les pregunto rápidamente allí a algunas personas, a ver, ¿cuáles son tus proyectos? ¿Qué es lo que tú tienes de pronto preparado? ¿Qué anhelas? ¿Qué deseas en el corazón? ¿Qué es lo que quieres vivir como experiencia de fe? ¿Qué es lo que no se nos muestra o se nos llama a vivir también como cristianos? ¿Qué es lo que anhelamos? ¿Qué es lo que queremos enteramente nosotros? Y efectivamente yo diría que una manera muy especial de hacerlo es como Dios nos demuestra que está siempre allí con nosotros.
que no nos deja solo, que nos está alentando, que nos está dando fuerza. Pero hoy la lección que quiero tratar y que creo que se va a extender hasta el día de mañana porque no nos va a dar tiempo hoy, vamos a hablar rápidamente de las postrimerías. ¿Qué suponen las postrimerías? Bueno, son aquellas verdades, valga decirlo, de fe que se nos han enseñado y que nos permite a nosotros también transmitir de ciertas realidades celestiales, no terrenas, incorpóreas, sacadas un poco de nuestra razón, que nos llevan y nos convencen del más allá. Cualquiera podría decir, aquel dicho popular, comamos y bebamos que mañana moriremos, es muchas veces aceptado en nuestra vida cristiana, y como católicos digamos, comamos y bebamos que mañana moriremos, como si no existiera el cielo, como si no existiera el purgatorio, como si no existiera el infierno. Es decir, esas realidades que acontecen para nuestra vida tienen que ser también eficaces y tienen que también hablar de nuestra vida y de lo que nosotros propiamente hablamos. A veces hay dichos que yo digo se incorporan de una manera tan arraigada sobre nuestra vida que perdemos esa acción eficaz que deberíamos sentir, transmitir y vivir. Entonces, hoy vamos a hablar de las postrimerías, y propiamente hablar de las postrimerías sería esa realidad. Algunos ahí están respondiendo, pues mi meta es la conversión. ¿Quién más? ¿Cuál es su meta? ¿Cuál es su propósito sobre esta tierra? ¿Cuál es su propósito que anhela, que desea, que ansía profundamente? ¿Qué es lo que el Señor quiere de mí? ¿Qué es lo que ha propuesto enteramente? Y todos los días nos estamos haciendo esas preguntas, o muchas veces no las hacemos o no le damos respuesta a ese tipo de realidades. Yo creo que aquí se trata de que podamos constatar, de que nosotros podamos decir realmente qué es lo que a mí me mueve, o qué es lo que debe el deber ser del cristiano católico, y qué es lo que procura y lo que anhela. Allí responde Karina, el cielo. Alguno me estaba diciendo acerca de la conversión. Otra persona podrá decir, mi mayor meta es terminar mis estudios, profesionalizarme, tener cosas, tener bienes, comprar la casa, comprar el carro, tener una estabilidad económica. Hay muchas realidades que a veces nos acontecen y yo creo que nos arraigan y que muchas veces intentamos vivir. Por ahí dice Nanita Ruiz, dice que yo anhelo y ansío hacer la voluntad de Dios siempre y aprender a escucharlo. Laura, que es la Samón, dice vivir un verdadero encuentro con Dios, sentirlo y vivirlo. Silvia dice que la conversión. Jan FB dice que abrir mi corazón al Señor y dejarse que Él haga en mí su voluntad. Hacer de mi hogar que sea santo. Ahí dice Gina también, ser santos, servir a Dios, dice Alejandra. Que mi hogar sea un hogar santo. Mi mayor meta es siempre agradar a Dios. Ser rostro de Jesús siempre, dice el Padre Leo. Feliz día del buen pastor, Padre. Luchar por mi conversión diaria no es fácil, pero la oración ayuda. Que mi hogar sea santo. Entregar mi vida a Dios y poder tener un hogar bajo su bendición. Bueno, todas estas metas, todos estos anhelos, todos estos deseos, seguramente Dios los ha puesto en el corazón, porque son anhelos y deseos que nos ayudan a crecer. Por ahí dice también Ruiz, fortalecer la fe. Son tantas realidades que yo creo que nos ayudan en eso. El proceso de conversión nuestra tiene una medida, y yo creo que la medida está en saber anhelar y saber y tener claro cuál es la meta. Y alguien me decía por allí, la meta es ser santo. El deseo que hemos vivido durante este tiempo y los pocos días que llevamos de la consagración, se nos ha hablado de que yo anhele la santidad, de que yo crea en la santidad como un estilo de vida, porque más que de pronto creerlo acá conceptualmente, tiene que vivirse desde el corazón, tiene que vivirse desde una experiencia propia, única, inacabada, existente, real e importante para mí. Porque si no le damos la importancia de vida tarde que temprano, pues vamos a terminar, yo diría que sí, como queriendo decir que ahí está la santidad, es mi meta, pero ni me empeño, ni me esfuerzo, ni la anhela. Lo tiene que hacer Dios. Simplemente yo digo, quiero ser santo. Está bien que lo digas, pero también que lo vivas. Y de eso se trata. Entonces, las postrimerías que supone el cielo, ¿verdad? El infierno, el purgatorio, ha surgido, yo creo que en todos estos procesos, o más bien en toda la experiencia de estudio escatológico, porque la materia, valga decir, quienes te puedan la oportunidad de anotarlo o investigar un poco más a fondo, que lo que vamos a dar aquí de pronto son algunas pinceladas.
la materia que lo estudia o la materia que de pronto escudriña un poco más estas realidades no terrenas, que son un tanto plurinaturales, que suponen las realidades espirituales en las cuales anhelamos, deseamos, pero que también se pueden profesar como verdades de fe, pues la podemos descubrir también nosotros dentro de la escatología como un estudio propio de la fe. ¿Se escucha bien? Perfecto. De pronto algunos tendrán problemas de conexión de internet, pero la mayoría me están diciendo que se escucha bien. Ok, entonces entender esta realidad de las postrimerías, el cielo, el infierno, el purgatorio, como condiciones ideales, o más bien que condiciones como lugares específicos, yo creo que se convierte en todo un desafío. Digo que se convierte en todo un desafío porque tiene que ser primero el anhelo, el deseo de alcanzar ese tipo de bienes. Tiene sus propias consecuencias, podríamos nosotros que a qué es lo que anhelamos. Yo recuerdo básicamente en mi tiempo de seminario, que fue hace poco, hace 2 años, cuando me tocó presentar la prueba de madurez teológica, una de las preguntas que me hacía el jurado a mí era, a ver, ¿cuál de las virtudes suponen, de las virtudes cardinales, podemos decirlo así, las virtudes fundamentales, las virtudes que enteramente son el sano juicio de la realidad del ser del cristiano, podrían o más bien permanecen en el cielo? Y uno le pregunta a alguien, a ver, ¿cuál de las virtudes será la que permanece en el cielo? Y frente a las 3 grandes virtudes que nosotros siempre recordamos o que hacemos parte de nuestra vida para poder ejercitar, para poder llevarlo, siempre hablamos de la fe, de la esperanza y de la caridad. Y dentro de esas 3 virtudes, pues yo le decía, a ver, la esperanza es el deseo anhelante de que suceda, de que va a pasar y de que vamos a llegar a nosotros a tener un encuentro así, rostro, cara a cara con el Señor, y que nos va a poder descubrir, ¿verdad? Yo creo que eso se anhela aquí en la tierra, cuando somos parte de esta iglesia peregrina. San Agustín supone en un libro que se llama Ciudad de Dios, Ciudad Terrena, esas realidades, ¿verdad? La ciudad del cielo, como si viviéramos también en unas condiciones reales propias, importantísimo tener y estar convencido de que son reales. Mucha gente dice que es ilusión, de que es algo imaginativo, de que es algo, el cielo existe para aquel que se muere. No, esas realidades son totalmente ajenas a lo que nosotros como cristianos católicos profesamos. Entonces primero está el acontecer de la esperanza, ¿verdad? Eso que se anhela, eso que se busca, eso que se pretende, eso que el corazón se ensancha porque está esperando que llegue a pasar el encuentro con Dios. Luego vendría la fe. La fe es la certeza de lo que no vemos, y a mí me fascina ese concepto porque además el concepto que da el catecismo de la iglesia, yo creo que queda totalmente claro, la certeza de lo que no vemos. Y cuando tú hablas de la fe, cuando tú estás convencido de la realidad de la fe, entonces ya no tendríamos por qué tener fe en el cielo, porque lo que no veíamos ahora lo estamos viendo. Y ahí yo creo que vale recordarles, hablarles a cada uno de ustedes lo importante del que es no ver. O sea, a veces nosotros hacemos nuestra oración, una oración agitada: Señor, muéstrame, Señor, déjame verte, Señor, déjame las cosas totalmente claras, muéstrame el camino con cada paso a paso, primero al esto, segundo esto, tercero esto y cuarto esto. Y yo digo, ¿dónde está la fe? Si la fe es la certeza de lo que no vemos, eso lo podemos experimentar en el cielo cuando ya veamos al Señor cara a cara, cuando Él esté frente a nosotros. Y ya le digo, ahora te puedo ver, ya no tengo que tener fe porque ahora el Señor ya está conmigo y lo estoy viviendo y lo estoy experimentando y lo estoy sintiendo, y es toda una experiencia de totalidad absoluta e integral frente a Dios. Pero lo que jamás se extingue, lo que jamás deja de ser, tanto para la iglesia peregrina como para la iglesia celestial, la iglesia terrena, hablando propiamente, adivinen qué es: el amor. Siempre vamos a amar, no se extingue el amor. Y aún más teniéndolo frente, aún más teniendo la capacidad y la fuerza inagotable de sentirnos amados y queriendo amar al Señor. Por eso querer decir que el cielo, yo creo que la mayor acción del cielo, y algunos teólogos o de pronto algunos biblistas llegarán a decir dentro de sus reflexiones propiamente, de que el cielo lo empezamos a vivir desde acá, de que el cielo se empieza a constituir desde nuestra propia realidad de caridad y de amor.
Y créanme, yo creo que no hay otra cosa, ¿verdad? No hay otra realidad tan profunda, tan convencida, que nos lleva a nosotros a vivir en el cielo. O sea, ama y haz lo que quiera. Por eso San Agustín, cuando afirma esta frase, cuando yo diría, bueno, estoy hablando así como emocionado porque es apasionante además el tema, y yo creo que a todos también nos enamora el amor de Dios. Pero San Agustín, cuando dice esa frase, ama y haz lo que quiera, a nosotros nos desarmó. O sea, te dejó claro que no se trata de utilizar un cierto estilismo, de que no se trata de tener una cierta reglamentación, de que no se trata de tener muchísimas estructuras organizadas, de que no se trata de simplemente querer constituir tú un programa, sino más bien de amar, que la fuente vital de nuestras realidades está en un amor profundo y real. Por eso el acontecer del amor y de la caridad tiene que prevalecer, prevalece en la iglesia terrena, prevalece en la iglesia celestial, porque siempre va a estar allí. Y a mí me parece fascinante entonces poder llegar a descubrir o hablar un poco de las postrimerías, hablar un poco de estas realidades que hay que entenderlas. Yo siempre lo he visto así, desde un lenguaje análogo, ¿verdad? Haciendo unas ciertas analogías que me permitan a mí de pronto llevar a la comparación, porque el misterio es tan grande que de ser revelado en su totalidad absoluta, ¿qué quedaría entonces para la fe y qué quedaría para la esperanza? Entonces, allí hay que comprender esas realidades. Mire, no se trata de estar convenciendo a la gente. Hay muchos hermanos separados protestantes que le dicen, mire, el purgatorio no existe, muéstreme usted dónde está eso en la Biblia, justifíquemelo. Mire, podemos dar razones de nuestra fe, podemos investigar, podemos nosotros llegar a unas conclusiones teológicas, valga decirlo, basadas en la palabra de Dios, convencidas con una estructuración maravillosa, donde grandes santos, qué sé yo, como Santo Tomás de Aquino, San Agustín, doctores de la iglesia, hablaron propiamente de estas realidades. Padres de la iglesia, padres del desierto, inspirados por el Espíritu Santo, vivieron y tuvieron experiencia. Mis hermanos, la iglesia católica no es simplemente palabra de Dios, solo palabra, no. Eso es de los hermanos protestantes y propiamente de los hermanos separados. Nosotros tenemos tradición, en algún momento la hablamos, que se escribe con T mayúscula y que está basada, primera, en la tradición oral que se fue transmitiendo de los apóstoles, los primeros testigos, ¿verdad?, visuales, los que lo vieron, los que estuvieron con él, los que sabían, los que se aprendieron los dichos y hechos de Jesús y los fueron transmitiendo. Juan, por ejemplo, cuando usted lee el prólogo de Juan, dice el verbo se hizo carne, comienza a hacer una descripción gráfica un poco de la historia de Jesús, pero también dirá, muchas cosas no están escritas aquí, porque si las pudiéramos escribir, tendríamos que escribir bibliotecas inmensas de todas las experiencias de Jesús, de los acontecimientos vividos, de lo que los apóstoles vivieron, de los testimonios. Mira, es en una iglesia particular como la nuestra, bueno, me refiero a iglesia particular, una porción de la iglesia universal, como se puede llamar diócesis, por hacer un pequeño paréntesis, y usted comienza a recolectar testimonios, experiencia de las personas con Dios, y mire, se nos va a millares y millares de escritos, de lectura, de libros. Todo eso, tratar de consignarlo no era fácil, además de que era muy costoso. Muchos años después luego se pone por escrito. Por eso me refiero que empieza por una tradición y luego primero una tradición oral que se va transmitiendo, ¿verdad? Y que luego muchas cosas no están escritas en la palabra de Dios, pero que se asumían como verdad en las primeras comunidades cristianas. Y estas comunidades cristianas a su vez estaban convencidos de la santidad de María, estaban convencidos de la virginidad de María, estaban convencidos de hechos sobrenaturales y acontecimientos que no había que necesidad de ponerlos por escrito, porque ya la comunidad los vivía. Y claro, no lo proyectaron, pero muchas cosas en el tiempo, quizás porque no se hacen del común de la lectura de la gente, se van perdiendo. Ponga usted de pronto un ejemplo o una historia en algún pueblo que se olvida quién fue su fundador, y si eso no se repite y si no se pone por escrito, terminan olvidando quién fue el fundador, o terminan olvidando quién hizo grandes hazañas por ese pueblo. A propósito de hoy, que nuestro municipio de Lorica está cumpliendo
280 años. Entonces son parte de esa tradición que yo creo el común de la gente, que mi mamá, mi papá me contaron, que yo a su vez le cuento a mis hijos, que hace parte, ¿verdad?, de una tradición que se va transmitiendo de padres a hijos y que continúa ese acontecer y esa realidad. No solamente basado en los textos bíblicos, muchos santos dentro de la misticidad y las revelaciones que se llaman no solamente revelaciones personales, sino que luego son proclamadas también dentro de la iglesia por una experiencia particular que se consolida y que se transmite. Vamos nosotros a saber, muchos místicos, Santa Catalina de Beri nos habla del infierno, del purgatorio y del cielo. San Juan Bosco, que tenía este tipo de sueños, pero que en alguna parte eran también ese acontecimiento de la revelación. Y estoy hablando de santos modernos. Cuanto más en la historia de la salvación de la iglesia, haciendo un referente propicio, vamos a descubrir que grandes padres de la iglesia, como San Atanasio, San Ambrosio, obispo también, grandes místicos, instruyeron, hablaron e inspirados por el Espíritu Santo, el Señor fue suscitando estas verdades y acontecimientos que hoy nosotros también asumimos, que creemos y que como Iglesia Católica estamos más que convencidos que es una realidad. Entonces, San Agustín habla de ese acontecimiento, por ahí nos dice Gina, claro, y lo hemos visto también en el curso de Mariología, 3 grandes pilares. Usted haga de cuenta que la iglesia posee 3 grandes columnas importantísimas. Primero, se centra fijamente en la Biblia, en la palabra de Dios, en esa que se nos revela, que se nos da, de la cual todos tenemos acceso, pero hay que tener cuidado. Yo siempre he dicho, yo no es venir aquí a coger la palabra de Dios, la leo y el Señor nos quiere decir esto. No, hay que buscar, escudriñar un poco. Si hay una cierta acción del Espíritu Santo, también que nos inspira a interpretar, a hablar, y de pronto se habla de una lectura crítica, de una lectura un tanto también que se puede hacer de la palabra intuitiva, ¿verdad?, frente a lo que nos dice la palabra. Es cierto que hay que acudir al magisterio de la iglesia, que es el obispo de Roma, el Santo Padre, el Papa, junto a sus obispos, sus teólogos, todos los que estudian, escrutinan un poco, poseen unas proclamaciones de verdad basadas, sustentadas en la Biblia, que es una adecuada interpretación y es la manera como hay que interpretarlo para no caer en herejía, no desviar el camino y no creer que es lo que yo diga. Yo me puedo inventar ahora, les voy a predicar a mi comunidad que la palabra del Señor les está diciendo, y leo en la Biblia y lo dice textualmente: si tu mano te hace pecar, córtatela. Así que todo el que haya robado y que se haya cogido algo, córtese las manos, si no, no entra a la iglesia. Parece fuerte, parece bastante asertivo lo que estoy diciendo, pero es falso, es una falsedad. Porque hay que saber interpretar la palabra y ahí el magisterio va a dar unos lineamientos para que se haga una adecuada interpretación de la palabra, ¿verdad? Luego, la tradición, que se lee en latín, que se habla de la tradición con T mayúscula, no cualquiera tradición con T minúscula, que yo diga, aquí en mi pueblo se celebra, a ver, que un festival, el Festival de la Chicha en el Carito, las Corralejas en Cotorra, unas festividades que hacen parte de una tradición no arraigada, no fuerte, sin fundamentos intrínsecos realmente, aun cuando podamos hablar de la tradición, de la cultura, del manifiesto, no posee ese acontecimiento fundante espiritual que arraiga y que se mantiene a través de toda la historia, que puedan pasar millares y millares de años y ahí está fija, porque ha sido un depósito de fe transmitido con mucho recelo para dar al pueblo de Dios. Espero que hasta aquí de pronto hayan comprendido un poco. Si tienen algunas preguntas, unos cuestionamientos, los vamos a ir resolviendo, porque a veces es tedioso, esta temática a veces es difícil de transmitir, ¿verdad? Y lo que mejor quiero yo de pronto es que queden con unos conceptos básicos, ejemplificados e importantes. Hoy vamos a dar nosotros así como una introducción general, por eso no estoy hablando de que si el cielo, que si el infierno, que si el purgatorio, porque voy a tratar de organizar de modo que cada día de la consagración, continuos a esto, vamos a tomar una temática. Y si se me olvida, por favor me recuerdan para hacer mención de mayor profundidad frente a lo que tenemos afianzado o realizado. Sí, el hecho de cortarme la mano es alejarme de las cosas que me hacen pecar. Sí, es de pronto lo que yo refería
de que no hay una verdadera interpretación, ¿verdad? De adecuada frente a lo que se intenta decir, y de pronto el sacerdote que conoce, que debe conocer el magisterio de la iglesia, que debe basar su predicación en las verdades de la fe que la iglesia debe proclamar. Oiga, aquí voy a hacer una mención que hay mucha gente que a veces me dice, es que lo dijo el padre, es que el padre me lo dijo así, que era de este modo. Tenemos nosotros también que estudiar, que buscar como laicos, no tragar. Por ahí decimos que no tragar no tragar entero, porque muchas cosas a veces en nuestro tiempo, lastimosamente algunos pastores, ¿verdad? Sin deseo de ponerlos en contra a nadie, ¿verdad? Sin deseo de poner en contra absolutamente a nadie, caen en algunos errores teológicos que necesitan corregir. Y si usted le dice, mire padre, el catecismo de la iglesia dice esto frente a lo que usted está mencionando, y usted nos está diciendo otra cosa totalmente distinta, usted debe regirse como iglesia, representante de la iglesia, frente a lo que está puesto por escrito y lo que se ha proclamado. O hay una reforma o algo que podamos discutir, porque efectivamente no lo está haciendo. Y en eso han caído muchísimo, y por eso cuando hay una sentencia de excomunión frente a una verdad de fe, bueno, una proclamación errónea sobre las verdades de la fe dicha por un sacerdote o algo, pues se trata de que ese se retracte, y de no hacerse así, pues cae en excomunión, como fue el caso de Martín Lutero, que sabemos fue un sacerdote, pero que su doctrina, que su pensamiento teológico no asumía las realidades magisteriales del tiempo, y que fue desobediente. Porque otra puede ser que el Señor también haya inspirado, pero miren, la obediencia es el sustento real de la humildad y de la santidad. Bien lo decía Padre Pío, la obediencia es el único muro que el demonio jamás podrá cruzar. Usted sea obediente y todas las cosas se van a dar. Si Dios a usted le inspiró a hacer esta obra en este momento determinado de su vida, y le ponen tantas trabas y le dicen, no, si esa obra es de Dios, se hace por encima de todo. Así le pongan 1.000.000 de dificultades, de trabas, se hará, porque es la obra de Dios. Entonces yo creo que allí atiende fielmente la parte de la obediencia. Hemos hablado de tantas cosas, pero yo quiero centrarlo en esas realidades, ¿verdad? En las postrimerías, en las realidades del cielo, del infierno y del purgatorio. El Papa Juan Pablo II, hubo una discusión en algún tiempo, luego Benedicto XVI hará una recapitulación no solamente de su pronunciamiento, sino del hecho fundante como acontecimiento principal. ¿Qué pasó? Juan Pablo II llega a proclamar en un instante de que hablar del cielo, del purgatorio y del infierno, había que hablar de una cierta acción de estados. De estado referido a que el alma, a que el espíritu ejerce una trascendencia fundamental e importante, y que por tanto no es un lugar como tal imaginativo. Pero luego Benedicto XVI, haciendo una reflexión profunda con la sacra doctrina de la fe, con todo el colegio cardenalicio, llegan a afirmar que sí, que podemos decir que es un estado en cuanto a lo que refería al Papa, pero que además es un lugar específico, es un lugar donde esta dualidad, como lo compartíamos ayer, comprende cuerpo, alma, ¿verdad? Supone un lugar donde está, y por ello, por ende, podamos nosotros entenderlo de ese modo. Un lugar en el cual se puede suponer también un estado donde van las almas que trascienden ante el hecho de la divinidad, y que aún de pronto estamos por descubrir. Lo que podamos suponer nosotros, afirmar y llegar a organizar frente a estas realidades de postrimería, se queda corto ante la inmensidad del misterio. Por eso siempre vamos a vernos corto con la explicación, corto con el tiempo para explicarlo, corto con lo que podamos suponer para esta realidad. Me fascina una historia, algunos de pronto en algún momento se las he contado, de San Agustín. San Agustín un día se preguntaba sobre el misterio de la Trinidad, y él hacía sus presupuestos en la mente, hablaba de Dios Padre, Hijo, el Espíritu Santo, cómo llegar a comprender todo esto. Asimismo tuvo que haberse preguntado acerca del cielo, del infierno, y así da todas unas conjeturas filosóficas razonables dentro de su cabeza para poder llegar a explicarlo. Y San Agustín caminaba en medio de la playa y se dio cuenta que había un niño que tomaba agua del mar, de la inmensidad del mar, y le echaba sobre un hoyito que había cavado. Iba y otra vez echaba. Se decía San Agustín, erróneamente y un poco así en su soberbia, ¿qué pretende él? ¿Acabar el mar para llenar
ese pequeño hoyo que ha creado? ¿Qué pretende él? ¿Tomar toda la inmensidad del mar y meterla allí, en ese pequeño hoyo que ha creado? Y la respuesta frente al niño, cuando una vez se lo pregunta y se lo cuestiona, es maravillosa, porque muchos llegan a afirmar que fue un ángel que se le apareció, que le reveló también esta realidad de fe y que le acontece para su vida, ¿verdad? Y le dice Agustín, aún no era santo, aún estaba en proceso, le dice: Agustín, de la misma manera como tú ahora intentas ahondar en el misterio de la Trinidad, es lo mismo que acabas de ver en mí. La inmensidad del mar, la inmensidad del misterio insondable de Dios, pretendes meterlo todo sobre tu pequeñita cabeza. Y nos pasa a nosotros. Muchas veces por eso la fe tiene que salir a respaldar ciertas realidades en las cuales ya la razón y nuestra mente, por más presupuesto y por más acontecimientos que nosotros intentemos dar, no nos va a dar. O sea, hay límites, es lógico que hay límites, que somos seres limitados, que hay, pero cuanto más podamos nosotros sondear, está bien. Yo no digo que no vamos a estudiar, lo que hay que estudiar el misterio, que hay que estar fundamentados, de que la iglesia ha dicho mucho al respecto, de que tenemos que buscar, de que tenemos que continuamente estudiar nuestra fe, porque es que, dice el apóstol, tienes que dar razones de tu fe, y el dar razones de tu fe es estar bien fundamentado y tener criterios para defender cuando bien viniera la fe, y no quedarme diciendo: ¿verdad lo que dice? Ahí la Biblia dice que usted no debe adorar imagen. No, pero es que hay otros textos que suponen donde Dios revela al pueblo que hiciera ciertas imágenes, como los ángeles del Arca de la Alianza, y estamos hablando del Antiguo Testamento, sin nada, por decirlo de alguna manera, de hablar del Nuevo Testamento, cuando la mayor imagen de Dios es el mismo Jesucristo. Usted, cuando alguien le diga: mira que no debemos adorar la imagen, mira, Dios se hizo hombre. El solo hecho que la palabra te diga a ti: Dios se hizo hombre, Dios se hace ya una imagen, ya yo tengo un referente de un rostro, ya se me mostró a mí, se me desveló como el Hijo de Dios, y a ese es a quien yo tengo que adorar. Pasa con todos nosotros, lógico, la imagen no supone la esencia fundante de lo que nosotros estamos creyendo, supone un reflejo del pensamiento, de la razón que me lleva, que me conmueve, decía Santo Tomás de Aquino, que nosotros aprendemos a partir de los sentidos, y los sentidos, el sentido de la visión, del palpar, del experimentar, nos lleva a un convencimiento y asume que mi alma, suscitada por la acción viva del cuerpo, que sus sentidos han de ser expresión propia, nos lleven a una trascendencia importantísima. Pasa con ustedes, las mamás, los papás de nosotros, muchas veces cargan la fotografía nuestra, ¿no? Les trae un recuerdo, le conmueve, le hace recordar que ese es su hijo, el que lleva allí en la cartera, el que lo tiene guardado. Pasa con nosotros los católicos. Las imágenes de la Santísima Virgen María son expresión de una mujer que existió. No es algo que es alegórico, no es algo que es simplemente imaginativo, no es algo que nosotros creamos o que nos la inventamos la imagen. No, existió una mujer como cualquier otra de Nazaret, y que a lo largo de la historia de la iglesia también se fue apareciendo. Es solo decir, por ejemplo, en la tilma de Juan Diego, una imagen perfectamente bien hecha, con tantos signos, con tantas expresiones, con tanta singularidad de imagen, porque hay que decirlo así, que se nos demuestre, que se nos da del mismo Jesús. El misterio, por ejemplo, de Jesús creado como la divina misericordia que se le revela a Sor Faustina, es ya un acontecimiento de que Jesús se hace imagen, que se hace perceptible, que Jesús no se deja ver. Entonces, yo creo que ya está recogido ese tema de que los protestantes continuamente nos dicen idólatras porque ustedes adoran imagen. Eso no es la idolatría. La idolatría es adorar o dar culto a algo mayor que Dios. Y tú puedes ser idólatra del dinero, del alcohol, puedes ser idólatra de otras realidades que sucumben sobre tu vida y no precisa una imagen, ¿sí? Como para que quede un tanto claro esa realidad de aquí hasta allá. Otro acontecimiento entonces de estas postrimerías que hemos venido hablando es que nos da cierta docilidad en la acción de la fe para que nosotros podamos continuar, para que nosotros podamos ir descubriendo, ir asumiendo ese acontecer continuo del amor de Dios sobre nuestra vida.
Bueno, ánimo a todos los que estamos haciendo la consagración, porque sí, estamos en un camino de conversión, hay que tener mucha fuerza, hay que continuamente pedirle la fe al Señor. Yo digo, la fe no se nos es quitada, por eso nadie puede decir yo no tengo fe. El día del bautismo recibimos un don, y el don que Dios nos da, que nos otorga a nosotros, no nos los arranca. Pueda que disminuya muchas veces la fe o que sintamos momentos de aridez, y ahí es cuanto más fuerte tenemos que estar. Yo lo invito a esa persona que estaba viendo. Ayer hice un pequeño post, hay una frase de Padre Pío que nos dice: todo esto sucede para bien. O sea, el mayor momento de crisis, de dificultad de fe que podamos tener, tiene algo que enseñarnos, y tiene algo que darnos a tantas situaciones de oscuridad, tantas situaciones difíciles que nos toca pasar y enfrentar. Y bueno, ánimo, para hacer una conclusión así a grosso modo de lo que hoy venimos tratando, que las postrimerías son lugares, ¿verdad? En esencia, estado donde el alma se ve manifestada ante la trascendencia. ¿Y que supone? Supone tres lugares específicos los que hemos hablado hoy. El cielo, que se habla de la iglesia celestial, es el acontecer donde podamos nosotros mirar a Jesús, a Dios cara a cara, donde podamos palpar enteramente la plenitud, y donde el amor seguirá siendo amor más allá de la fe y de la esperanza. El purgatorio, que también es un estado donde supone que las almas necesitan un espacio, no hablando de tiempo crono, sino un espacio de tiempo plenitural, eterno, que supone de purificación de las almas para que puedan trascender el cielo. Padre, ¿y si un alma del purgatorio se condena, va para el infierno? No, las almas purgantes están pasando un momento determinado, un momento de purificación para ir al cielo. No es que la alma del purgatorio va a bajar al infierno, no, esa alma le faltó algo para estar totalmente limpia en la gracia absoluta e ir hacia el cielo. El infierno es la condenación total, y dicen que no hay mayor infierno que el añorar ver el rostro de Dios y darte cuenta tú que no lo puedes mirar, que no puedes estar con Él, y de todo el bien que este causa y que asume para nuestra vida. Así que ánimo, tenemos que ganarnos el cielo a costa de lo que sea, a costa de nuestra vida, a costa de hacer el ridículo muchas veces, a costa de ser la burla de las demás personas, de recibir acusaciones, de vivir un montón de cosas. Y aquí les voy a compartir rápidamente así algo, porque nos ha pasado no solo a mí, sino a muchos sacerdotes, de los chicos de los jóvenes también, que se están dedicando a la evangelización de redes sociales y están recibiendo ataques muy fuertes. Y en TikTok, como es Padre Jorge Reinudo me explicaba: padre, es que eso es como si tú evangelizaras a los paganos. Instagram puede ser que tú estés evangelizando a judíos que desean convertirse al cristianismo. O sea, hay una formación mínima, y los que te siguen es por un referente que tú tienes de fe. Pero en TikTok, como los videos pasan continuamente a tantas personas de fe, creyentes, no creyentes, y un poco esto que es aleatorio, ¿verdad? Supone que llega muchísima gente. Y vieran ustedes la cantidad de crítica, de insultos muy fuertes, hablando de los sacerdotes que son pederastas, hablando de los sacerdotes diciéndonos que somos, exacto, violadores, una cantidad de cosas. Imagínense ustedes lo más cruel, más difícil, pero ahí tenemos que estar, tenemos que perseverar, tenemos que seguir siendo sanadores de esos corazones rotos de tantas personas, y sanando con su amor, sanando con el amor de nuestra Madre Santísima que nos ha dado, y siguiendo perseverando. Y no me refiero solo a los de TikTok, me refiero a que muchos también están recibiendo crítica. Lo que pasa cuando Jesús iba por el camino y este hombre gritaba: Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. No eran los que estaban con él los que le decían cállate, sino también todas las personas que estaban junto a Jesús le decían cállate. Y por eso no hemos de callar, sino de tener fidelidad al llamado que el Señor nos ha hecho, con mucha obediencia, con mucha fe, seguir perseverando, seguir creyendo en su plan y su propósito, porque seremos santos, alcanzaremos el cielo o moriremos en el intento. Entonces, gracias a todos. Vamos, antes que se nos acabe el tiempo, a hacer la lectura correspondiente del día de hoy y las oraciones del día número 6. Si alguna pregunta, algún cuestionamiento que surja por ahí, pues lo podamos dialogar antes. Sí, efectivamente, hay muchos jóvenes que realmente se sienten tocados, y créanme que no solamente podamos hacer cualquier locura en TikTok, pero ya les crea un referente, y eso lo dirige a nuestra página de Instagram, para que también pueda de pronto encontrar un poquito más de las lecturas, de la evangelización, que se hace un poco más serio, más dispuesto para vivirlo. Muy bien, vamos entonces a meditar el texto
de la imitación de Cristo, nuevamente vamos a dirigirnos ahora al libro número 1, capítulo 18. Igual las lecturas y las oraciones las pueden encontrar en la página web de Lourdes, que es www.haciadios.com. Considera bien los heroicos ejemplos de santos padres en los cuales resplandecen las verdades de perfección y religión, y verás cuán poco o casi nada es lo que hacemos. Ay de nosotros, que es nuestra vida comparada con la suya. Los santos y amigos de Cristo sirvieron al Señor en hambre, en sed, en frío, en desnudez, en trabajos y fatigas, en vigilias, en ayunos, en oraciones y santas meditaciones, en persecuciones y en muchos oprobios. Oh, cuán graves y muchas tribulaciones padecieron los apóstoles, mártires, confesores, vírgenes y todos los demás que quisieron seguir las pisadas de Jesucristo. Pues en esta vida aborrecieron sus vidas para poseer sus almas en la eterna. Oh, cuán estrecha y retirada vida hicieron los santos padres al yermo. Cuán largas y graves tentaciones padecieron. Cuán ordinarias fueron atormentados del enemigo. Cuán continuas y fervientes oraciones ofrecieron a Dios. Cuán rigurosas abstinencias cumplieron. Cuán gran celo y fervor tuvieron en sus aprovechamiento espiritual. Cuán fuertes peleas pasaron para aprovechamiento espiritual. Vencer los vicios con pura y recta intención tuvieron con Dios. Día de trabajar y por la noche se ocupaban en la larga oración, aunque trabajando no cesaban de la oración mental. Todo el tiempo gastaban bien las horas que les parecían cortas para darse a Dios. Por la gran dulzura de la contemplación se olvidaban de la necesidad de mantenimiento corporal. Renunciaban a todas las riquezas, honras, dignidades, parientes y amigos. Ninguna cosa querían del mundo. Apenas tomaban las necesarias para la vida y les era pesado servir a su cuerpo aún en las cosas necesarias. De modo que eran pobres de lo temporal, pero riquísimos en la gracia y en las virtudes. Nuevamente de la imitación de Cristo del libro número 1, ahí nos está diciéndole en el capítulo 18. Nada, hoy el Señor nos está contestando de manera especial a mí y a todos ustedes también, que si estás recibiendo persecución, ataques, si estás viviendo, quiere decir que vas por el buen camino. La puerta del Señor siempre será una puerta estrecha, una puerta que nos toca enfrentar llena de dificultades y de momentos agobiantes, pero que para la gloria de Dios en la eternidad no existirá, y que vamos a vivir en riquezas abundantes con sus gracias y con sus manifestaciones. Hay un conglomerado que yo creo que está hablando también, además el texto, referido a los desapegos. El poder salir de sí, el estar seguro de que mi mayor seguridad tiene que ser Dios. No la familia, no los amigos, no las cosas, no las riquezas, no los bienes. Hasta incluso llegar a veces puede pretender para algunos decir que somos descuidados ante esas realidades, pero no, mi prevalecencia, mi verdad, mi fijación profunda tiene que ser Dios, en el cual he centrado enteramente mi vida. Y que si yo he recibido acusaciones, ataques, maceraciones, golpes a causa de Jesucristo, bien vendrían sobre mí para alcanzar su gloria y su gracia. Entonces yo creo que allí podríamos concluir esa parte y vamos a hacer las oraciones. Ven Espíritu Creador, visita las mentes de tu siervo, llena de gracia de lo alto los pechos de tu creaste. Tú que eres llamado Paráclito, don de Dios Altísimo, fuente viva, fuego, amor y unción espiritual, tú centiforme en el dedo de la paterna diestra. Tu auténtica promesa del Padre que enriqueces las lenguas con palabras. Enciende lumbre en los sentidos, infunde amor en los corazones, corroborando con vigor constante la fragilidad de nuestro cuerpo. Rechaza más y más lejos al enemigo. Concede prontamente la paz, yendo así tú delante como guía, evitemos todo mal. Haz que por ti conozcamos al Padre y conozcamos también al Hijo, y por ti el Espíritu de entre ambos creamos en todo tiempo. A Dios Padre sea la gloria, y al Hijo que está entre los muertos, resucitó, y al Paráclito por los siglos de los siglos. Amén. Ave María Estela. Salve estrella del mar, madre que diste a luz a Dios, quedando perpetuamente virgen. Feliz puerta del cielo, pues recibiste de aquel ave de labios de Gabriel cimentados en la paz, tocando el nombre de Eva, troncando el nombre de Eva. Suelta las prisiones a los reos, da lumbre a los ciegos, ahuyenta nuestros males,
recábanos todos los bienes. Muestra que eres madre, recibe por tu mediación nuestras plegarias. El que nacido por nosotros se dignó ser tuyo. Virgen singular, sobre todo suave, haz que libres de culpa seamos suaves y castos. Danos una vida pura, prepara una senda segura, para que viendo a Jesús eternamente nos gocemos. Gloria sea a Dios Padre, a Cristo Altísimo y al Espíritu Santo, a los tres un solo honor. Amén. Proclama mi alma la grandeza del Señor, se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador, porque ha mirado la humillación de su esclava. Desde ahora me felicitarán todas las generaciones, porque el poderoso ha hecho obras grandes por mí. Su nombre es santo y su misericordia llega a sus fieles de generación en generación. Él hace proezas con su brazo, dispersa a los soberbios de corazón, derriba del trono a los poderosos y enaltece a los humildes. A los hambrientos los colma de bienes y a los ricos los despide vacíos. Auxilia a Israel su siervo, acordándose de su misericordia, como lo había prometido a nuestros padres, en favor de Abraham y su descendencia para siempre. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Bendita sea tu pureza, y eternamente lo sea, pues todo un Dios se recrea en tan graciosa belleza. A ti, celestial princesa, oh Virgen Sagrada María, yo te ofrezco en este día alma, vida y corazón. Míranos con compasión y no nos dejes, Madre mía, sin tu santa bendición, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Bueno, a todos los que estuvieron hoy en la consagración, para concluir, si tienen alguna pregunta, algún cuestionamiento frente a lo que hablamos, es el referido. Ojalá podamos buscar en algunos estudios que se llaman escatológicos, ¿verdad?, todas estas postrimerías o verdades que asume propiamente la Iglesia frente a las realidades que trascienden el acontecer terreno del hombre. Por ello, he fijado o entendido de que creemos, profesamos enteramente en la existencia del cielo, del purgatorio y de la tierra. Una iglesia peregrina, terrena, que anhela, desea la eternidad, en la cual podrá contemplar la gloria de Dios, donde lo podrá ver cara a cara, que se llama cielo. Ha hablado desde el Estado, pero también ha hablado desde un lugar específico, en la consolidación, en la cual nosotros también entendemos y comprendemos a qué refiere propiamente esta realidad dicha. Además de eso, hoy yo creo que nos refiere de una manera muy específica también el texto de la imitación de Cristo, a que no importa, podamos recibir muchas desolaciones, podamos recibir muchas tristezas en la vida, muchos ataques, muchas persecuciones, muchos momentos de señalamiento, de discusión aparentes, frente al verdadero deseo y anhelo que hay en el corazón de alcanzar la eternidad y de alcanzar propiamente ese cielo que todos queremos. ¿Cuál de las tres virtudes entonces ha de permanecer y es a la cual Dios nos llama eternamente a vivirla, no solamente en la iglesia terrena, sino en la celestial? Pues la caridad y el amor. La virtud que ha de permanecer, que ha de poder vivir a plenitud todo hombre que desea y que anhela. El Señor los bendiga, los acompañe, claro que sí, en el canal de YouTube. Prontamente ahora subimos este día de la consagración. Los días anteriores también están allí y los pueden compartir con sus grupos de WhatsApp o con las personas a las cuales les están compartiendo la consagración. Y este día queda aquí grabado a través de Instagram por 24 horas para quienes tengan la oportunidad también de verlo luego en diferido. Que el Señor los bendiga. No se olviden de felicitar a sus padres, párrocos, sacerdotes, amigos, ¿verdad?, que también hacen parte de este día del buen pastor, en el que el Señor nos ha llamado continuamente a seguir pastoreando, a seguir anunciando su palabra, a no tener descanso, a desgastarnos continuamente por el servicio a todos ustedes. Que Dios los bendiga, que los acompañe siempre y el amparo de nuestra Madre Santísima esté siempre con ustedes. Que tengan un feliz día. Chao.